Nos parece importante hacer como una cronología de lo que fue pasando en el último mes y medio, desde que se declaró, desde que comenzó la enfermedad a expandirse a través de todo el mundo, cómo hasta finalmente declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, donde hubo desde lo normativo un antes y un después respecto de eso, porque pasamos de una interrupción de los viajes y de un acotamiento de la cantidad de viajes y de destinos y de recaudos que se fueron teniendo en los viajes a una parálisis total. Después del decreto 297 que declara el aislamiento social, hay un antes y un después respecto de la normativa. Me parece interesante mencionar el abanico de normas que afectan a la actividad turística y que tienen que ver con el coronavirus. Son más de 20 las normas que se sancionaron en las últimas semanas respecto a estas dos temáticas importantes, que fueron restringiendo de a poco, como les decía, a la actividad turística hasta llegar a una restricción total. Acá me parece interesante mencionar cómo también esto demuestra las características propias de la actividad turística, es decir, una actividad multidisciplinaria donde vemos que normas vinculadas a la salud, a la Dirección Nacional de Migraciones, a cuestiones de seguridad o defensa y a cuestiones propiamente de la actividad turística afectan de manera directa a la actividad turística. Como les decía, hay una veintena de normas. Me parece interesante destacar fundamentalmente dos. Una del Ministerio de Salud, que lo que hace es restringir el ingreso de turistas extranjeros. Hay muchas. Están también las normas de repatriación, que busca que vuelvan los turistas argentinos que están en el exterior. Hay normas que tienen que ver con el funcionamiento interno, del transporte interno turístico. Pero bueno, me parecía interesante en esta instancia destacar fundamentalmente dos. Una del Ministerio de Salud, que es la que prohíbe el ingreso de turistas extranjeros al país, sobre todo de aquellos países afectados por la pandemia, pero también otra del Ministerio de Turismo, que es la resolución 131, que tiene que ver con los contratos pendientes de ejecución. Como bien sabemos, los contratos turísticos son contratos a futuro. Yo pago la primera cuota o pago la totalidad del viaje y no me llevo el producto o el servicio, sino que lo consumo a las semanas, al mes o a los varios meses posteriores. Entonces muchas veces tengo pago casi todo el contrato y todavía no empezó a ejecutarse. Esto hace que en este proceso de la pandemia muchos contratos se hayan abonado con anterioridad a la declaración de la pandemia y el viaje tenía que ejecutarse con posterioridad. Esto hace que muchos reclamos anden dando vuelta respecto de servicios que fueron abonados y que todavía no pueden brindarse porque las fronteras están cerradas. Entonces acá sacó esta resolución el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que es la 131 del 2020, como les decía, en donde dice que en todos aquellos contratos pendientes de ejecución, tanto las agencias de viajes como los alojamientos turísticos, primero habla de hoteleros y después con otra resolución incluye también al alquiler temporario, aunque las empresas de las plataformas digitales de alquiler temporario esto ya lo venían haciendo de manera individual, pero se las incluye con otra resolución después, tienen la obligación de devolverle el dinero a los turistas. Los turistas podrán optar por no tener la devolución de ese dinero, pero sí tendrán que luego reprogramar, ¿no?, para una nueva fecha ese viaje del cual ya pagaron. Si no, lo que dice la resolución es devuélvanle el dinero, tanto a las agencias como a los hoteles. Acá hay quizás una cuestión de competencia respecto al Ministerio de Turismo y respecto de los alojamientos turísticos. Pero bueno, será capítulo aparte discutir esa cuestión de competencia. Lo que sí está claro es que tanto hoteleros como agencias de viajes tienen que devolverle el dinero a los turistas por esos contratos pendientes, salvo que bueno, haya un acuerdo entre las partes y busquen reprogramarlo para otra fecha. Cuestión sí que está pasando también.
y es muy frecuente, y estas son muchas las consultas que se tienen respecto a esta cuestión, ¿no? Porque todavía siguen habiendo muchos contratos pendientes por viajes que fueron abonados con anterioridad a la pandemia y al aislamiento y que deberían de estar ejecutándose por estas fechas. Estas normativas, como les decía, y tal como lo dice el decreto del aislamiento, está estipulado hasta el 31 de marzo. Probablemente haya nuevas resoluciones en estas semanas que prorroguen este plazo hasta el 12 de abril, como está estipulado también, o como se dijo en estos días que iba a ser el aislamiento, iba a continuar la cuarentena y el aislamiento hasta esta fecha. Como les decía, estas normativas, 20 normativas que surgieron como consecuencia del coronavirus, que afectan de manera directa a la actividad turística, demuestra la multidisciplinariedad de la actividad turística, ¿no? Cuestiones de salud, de migraciones, de seguridad, cuestiones turísticas propiamente dicha. Hay un abanico de normas de diferentes áreas de gobierno que afectan a la actividad turística como consecuencia de este virus. Me parece interesante también destacar cómo va a quedar todo después de esto, ¿no? Es decir, uno no puede hacer futurología, pero uno ya empieza a ver los primeros efectos que estas decisiones toman respecto de los prestadores turísticos. Y acá me parece interesante enfocarnos desde tres puntos de vista distintos: desde el punto de vista de los prestadores turísticos, desde el punto de vista de los turistas y desde el punto de vista de las autoridades gubernamentales, ¿no? Y los efectos que en cada uno de ellos está provocando y puede provocar a futuro. Me parece que los prestadores turísticos hoy están muy preocupados, están paralizados en su totalidad. Ahí incluimos también a las líneas aéreas, cuestión que no mencioné con anterioridad, pero que están tomando diferentes medidas respecto de sus trabajadores hoy, pero que también se preguntan hacia el día de mañana si van a seguir operando o no determinadas rutas aéreas. Ahí encontramos a las agencias de viajes, encontramos a los alojamientos turísticos, hoy convertidos en hospitales ambulantes, algunos de ellos, porque de la totalidad de los alojamientos que hay en el país, son muy pocos los que están destinados a la atención de turistas, ¿no? Son 4 o 5 sobre una totalidad de miles de habitaciones en todo el país. Entonces, ¿cómo los prestadores van a quedar parados de cara al futuro después de todo esto, ¿no? Después de este casi mes y medio que va a haber sido seguramente en total de parate total de la actividad? Por otro lado están los turistas con las incógnitas de qué pasa con aquellos contratos que ya pagué y que deberían de ejecutarse en el plazo que dura esta pandemia y este aislamiento. Ahí me parece que la cuestión está resuelta y los prestadores tomaron ahí como una posición bastante madura de posponerlo y de no cobrarle ningún canon ni ninguna multa a los turistas. En esa convivencia estamos hoy y que probablemente termine siendo así a futuro, porque también al prestador le conviene tener a un cliente satisfecho para poder a futuro tener un nuevo contrato y poder vender un nuevo viaje. Y por otro lado, las autoridades gubernamentales, que están como desbordadas respecto de esta cuestión que cambia día a día y que hace que atrás de cada uno de esos cambios tenga que haber una normativa que acompañe a algún tipo de solución, aunque más no sea provisoria, de todo esto de lo que está pasando. También se preguntan ellos, como los prestadores, cómo voy a quedar parado de cara al futuro y cómo voy a seguir. Bueno, como les decía, los prestadores son hoy los grandes perdedores de toda esta cuestión. Me parece que ahí tenemos que incluir a las líneas aéreas, a las agencias, a los alojamientos, a los cruceros como a los grandes prestadores, pero hay un montón de pequeños otros prestadores que de manera directa también dependen de todos estos contratos. La actividad turística tiene también esta particularidad, que como les decía, son contratos a futuro, pero también hay un montón de contratos conexos, unos están atados al otro. El transfer depende de que el avión llegue,
el alojamiento depende de que el transfer también cumpla su rol, y así hay una cadena de contratos y de prestadores y de personas que dependen de un contrato turístico. Entonces me parece que acá está dicho por los propios prestadores, ¿no? Que decían, mira, yo antes de estar como con el freno de mano puesto durante una temporada entera, prefiero parar todo durante 10 días o un mes a tener que estar en una crisis constante. Veremos qué nos depara el futuro, cómo continúa la emergencia y el coronavirus, cómo continúa evolucionando esta cuestión en la Argentina. Y hoy, más que nunca, la actividad turística dependiendo de decisiones macro, que muchas veces la actividad se detiene en discutir determinadas cuestiones puntuales de la actividad turística. Hoy está atada a decisiones macro que tienen que ver con el aislamiento, con la cuarentena, y que luego va a tener que ver seguramente con la reactivación o no de la economía. Y veremos cómo quedan parados frente a determinadas situaciones de emergencia y de exenciones impositivas que están proponiendo. Veremos cómo sigue la cosa de cara al futuro. Por lo pronto está todo bastante difícil y estancado. Los turistas con la pretensión de viajar en un futuro no muy lejano por aquello que ya abonaron, las autoridades públicas esperando seguramente que este terremoto pase, y los prestadores turísticos esperando que en el corto plazo las previsiones económicas hagan activar a la economía y tengan determinados digamos, contemplaciones respecto a la situación que están viviendo, para que ese despegue pueda ser lo más pronto posible. Así que así está la situación, y bueno, nos comunicamos y nos vemos seguramente prontamente con novedades respecto del coronavirus y la actividad turística.